Hola amigos de Palabra Fiel, bienvenidos a una nueva edición. Hoy vamos a mirar el texto que yo considero que es el texto central de este tema del sufrimiento del cristiano. Porque, como recordarán, lo que vamos a mirar es cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros al permitir que lleguen los sufrimientos a nuestra vida. ¿Qué se propone Dios realizar en nuestra vida con el sufrimiento? Para eso entonces tenemos el texto de Romanos 8:28. Un texto muy conocido por las personas que frecuentan las Sagradas Escrituras. Este texto dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente del 2009. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo nos habla a nosotros de que Dios tiene un propósito para nosotros a través del sufrimiento. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen, ¿sí? La otra versión dice los que aman a Dios. Dice para ellos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo, de este texto, y a través de él vamos a darnos cuenta cómo es que Dios nos está enseñando cosas a través de las dificultades, porque dice todas las cosas. Y si tú miras el contexto inmediato del texto, te das cuenta que está hablando más de las cosas que traen sufrimiento y dificultad a nuestra vida que de otras cosas. Porque vas a encontrar que ahí se menciona el dolor, se menciona el hambre, se menciona el cuchillo, se menciona la espada, se mencionan muchas cosas que traen dificultad a nuestra vida. Y dice que Dios hace que esas cosas cooperen para bien en nuestra vida. ¿Cómo será que Dios lo hace? ¿Qué será lo que Dios hace? A través del sufrimiento. Ahora, ¿por qué no lo hace Dios de otra manera? ¿Podría Dios hacerlo de otra manera? Desde luego que sí. Pero escogió hacerlo de esa forma, a través del sufrimiento de nuestra vida. Casi siempre esperamos las cosas de forma diferente a como Dios las da. Y terminamos protestando contra el método de Dios. ¿Sí? Una cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que siempre debemos aceptar el método de Dios, el mecanismo de Dios. Cuando hablo de esto, siempre recuerdo una fábula que leí por ahí o escuché sobre alguien que le estaba pidiendo a Dios una mariposa y le estaba pidiendo a Dios una flor, y dicen que Dios en vez de darle una mariposa le dio un gusano, y en vez de darle una flor le dio un cactus lleno de espinas. Entonces la fábula dice que esta persona protestaba porque ¿cómo así que le ha pedido a Dios esas cosas bonitas, agradables,
y que le había dado un asqueroso gusano y un peligroso cactus. Y entonces dice la fábula que el hombre dejó eso por ahí en algún rincón, en alguna parte, y con los días dice que se acercó y la oruga o el gusano se ha vuelto mariposa y el cactus había desarrollado una hermosa flor. Entonces, el método de Dios a veces no es agradable, a veces no es tan entendible para nosotros, pero cuando Dios hace las cosas, Dios las permite, Dios siempre tiene un lindo pensamiento, un buen propósito, algo hermoso, algo bonito para nosotros. Entonces, vamos a estar analizando este texto en una próxima edición de Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este es un texto que vale la pena analizarlo. Bendiciones.